Curso de preparación para la etapa descentralizada del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Módulo 6. Requisitos generales y bonificaciones de ley. Para empezar con el estudio del módulo, haga clic en Iniciar. A continuación, se presenta el contenido de este módulo. Objetivo del módulo. En este módulo se brindará información a los integrantes de los comités de evaluación con respecto a los requisitos generales y las bonificaciones de ley, y a las causales de retiro de los postulantes aplicables en la etapa descentralizada del concurso. Consideraciones generales. Teniendo en cuenta lo indicado en la norma técnica, el comité de evaluación verifica que los postulantes clasificados acrediten cumplir con los requisitos generales y el derecho a recibir las bonificaciones de ley, de corresponder. Requisitos generales. Los requisitos generales se acreditan ante el comité de evaluación en la etapa descentralizada del concurso. Estos son: poseer título de profesor o de licenciado en educación. Tener el perfil según el grupo de inscripción seleccionado. Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia. No haber sido condenado por los delitos dolosos señalados en la norma técnica. No haber sido sancionado o no tener sanciones inscritas en el Registro Nacional de Sanciones a Servidores Civiles. A continuación, presentamos cada uno de los requisitos generales y cómo se acreditan. Requisito general: poseer título de profesor o de licenciado en educación, emitido hasta la fecha de inicio de la actividad de inscripción establecida en el cronograma del concurso. Se acredita con la copia simple del mismo. Adicionalmente, el título debe estar registrado y revalidado, en los casos que correspondan, considerando lo siguiente. El registro de los títulos otorgados por las universidades, institutos de educación superior y escuelas de educación superior peruanas debe realizarse hasta la fecha de inicio de la actividad de inscripción. Los títulos de profesor otorgados por las instituciones de educación superior pedagógica o escuelas de educación superior pedagógica deben estar registrados o inscritos en la DRE o la que haga sus veces. Y se acredita con copia simple de la constancia o de la resolución de su inscripción ante la DRE. Los títulos de licenciado en educación otorgados por las instituciones de educación superior o las escuelas de educación superior a nivel nacional deben estar registrados o inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU. Y se acredita con la copia simple de la constancia expedida por SUNEDU. Los títulos de licenciado en educación artística o profesor de arte otorgados por escuelas superiores de formación artística deben estar inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU o en la DRE o la que haga sus veces. Y se acredita con la copia simple de la constancia expedida por SUNEDU, o la constancia o la resolución de su inscripción ante la DRE, excepto los títulos que no tienen equivalencia universitaria emitidos por las escuelas superiores de formación artística desde el 3 de noviembre de 2016 a la fecha. Los títulos de licenciado en educación otorgados por universidades peruanas deben estar inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU. Y se acredita con la copia simple de la constancia expedida por SUNEDU. Si la mención, especialidad o formación no figura explícitamente en el título, ésta se acredita con la copia simple de la constancia o el certificado de estudios de la institución de formación docente, en el que se precise dicha mención, especialidad o formación. Haga con respecto a los títulos expedidos por universidades en el extranjero. Estos deben tener la aprobación de su revalidación por la universidad peruana debidamente autorizada para tal efecto y deben estar registrados en la SUNEDU. Esto se acredita con la copia simple del título otorgado por la universidad extranjera. La copia simple de la resolución del Consejo Universitario que aprueba la revalidación. Y la copia simple de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos expedida por SUNEDU. La revalidación y el registro deben realizarse hasta la fecha de inicio de la actividad de inscripción establecida en el cronograma del concurso.
Con respecto a los títulos expedidos por instituciones de educación superior o escuelas de educación superior en el extranjero, estos deben tener la aprobación de su revalidación y el registro en la DRE o el Minedo. Esto se acredita con la copia simple del título otorgado por la institución de educación superior o la escuela de educación superior extranjera, la copia simple del documento que aprueba la revalidación, y la copia de la constancia o de la resolución de su inscripción ante la DRE o el Minedo. Además, se debe considerar lo dispuesto al respecto en la norma técnica. Otro requisito general es tener el perfil según el grupo de inscripción seleccionado, previsto en el anexo 1 de la norma técnica. Este requisito se acredita con la copia simple del título o títulos, y para aquellos grupos de inscripción donde se requiera acreditar la experiencia laboral u otros requisitos, se deben presentar copias simples de los documentos de sustento. Haga clic en Siguiente para continuar. El Comité de Evaluación verifica también los siguientes requisitos generales. Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia. No haber sido condenado por delitos dolosos diferentes a los señalados a continuación. No haber sido condenado por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios, o delitos de tráfico de drogas. Asimismo, no haber sido condenado por la comisión de actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, o por impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos, o por alguno de los demás delitos señalados en la Ley número 2.9.988, así como por delitos comprendidos en la Ley número 3.0.9.0.1. Y finalmente, no haber sido sancionado, o no tener sanciones inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Estos requisitos generales se acreditan con el original de la declaración jurada debidamente firmada por el postulante, según el formato establecido en el anexo 13 de la norma técnica. Bonificaciones de ley. El Comité de Evaluación verifica si a los postulantes les corresponde recibir las siguientes bonificaciones de ley. Bonificación por discapacidad, otorgada según la Ley número 2.9.9.7.3, Ley General de la Persona con Discapacidad. Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, otorgada según Ley número 2.9.2.4.8, Ley del Servicio Militar. Y bonificación por ser reconocido como deportista calificado de alto nivel. Bonificación por discapacidad prevista en la Ley número 2.9.9.7.3, Ley General de la Persona con Discapacidad. Consiste en otorgar el 15% sobre el puntaje total aprobatorio obtenido en el proceso de evaluación, esto es, habiendo superado los puntajes de la etapa nacional y la etapa descentralizada del concurso. Medio de verificación. Para recibir esta bonificación, el postulante debe presentar los documentos que señale el marco normativo vigente, los cuales se pueden consultar en el portal institucional del Minedo. Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, previsto en la Ley número 2.9.2.4.8, Ley del Servicio Militar. Consiste en otorgar el 10% sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación. Como medio de verificación, para recibir esta bonificación, el postulante debe presentar la copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. Bonificación por ser reconocido como deportista calificado de alto nivel. Esta bonificación, que se otorga sobre el puntaje obtenido en la matriz de valoración de la trayectoria profesional, consiste en otorgar el 20% por haber participado en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales y ubicarse en los 5 primeros puestos o haber establecido récords o marcas olímpicas mundiales o panamericanas. 16% por haber participado en Juegos Deportivos Panamericanos o Campeonatos Federados Panamericanos y ubicarse en los 3 primeros puestos o haber establecido récords o marcas sudamericanas. 12% por haber participado en Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos y haber obtenido medallas de oro o plata o haber establecido récords o marcas bolivarianas.
8% por haber obtenido medalla de bronce en Juegos Deportivos Sudamericanos, y/o Campeonatos Federados Sudamericano, y/o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro, y/o plata. 4% por haber obtenido medalla de bronce en Juegos Deportivos Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales. Como medio de verificación, para recibir esta bonificación, el postulante debe presentar la copia simple del documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite su condición de ser deportista calificado de alto nivel. Causales de retiro de los postulantes. Serán retirados del concurso los postulantes que no cumplan con las disposiciones dispuestas en la Ley de Reforma Magisterial, su reglamento o la norma técnica. Las causales de retiro en la etapa descentralizada son las siguientes. No cumplir con los requisitos generales de acuerdo con lo establecido en la norma técnica. Presentarse a la aplicación de los instrumentos de evaluación con signos que evidencien encontrarse en estado de ebriedad y/o bajo los efectos de drogas tóxicas. Participar en un acto de suplantación durante el desarrollo del concurso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que correspondan. Son también causales de retiro realizar cualquier acción dirigida a sustraer, reproducir, adulterar de forma impresa o digital, en todo o en parte, los instrumentos de evaluación, antes o durante su aplicación. Así como cualquier otra acción dirigida a alterar o afectar sus resultados, o a obtener beneficios para sí o para terceros a través de cualquier medio. No participar en las actividades programadas en el cronograma del concurso, salvo excepciones expresas en la norma técnica. Presentar documentos falsos o adulterados. Y finalmente, no cumplir con las disposiciones dispuestas en la LRM, su reglamento o la presente norma técnica, que impidan el adecuado desarrollo del concurso. Haga clic en Siguiente. Importante, una vez efectuado el retiro del postulante, este no puede ser incluido en actividades posteriores, considerando el carácter preclusivo de las etapas y actividades del concurso. Haga clic en Siguiente. Ejercicios de reforzamiento. A continuación, se presentan un conjunto de ejercicios sobre los temas abordados en este módulo, a fin de que pueda reforzar lo aprendido. Hemos culminado el estudio del sexto módulo.